Nosotros así nos conocimos de la calle, ¿no? De la calle. Ya vamos a empezar, ¿eh? Caminando Caminando. en las luchas. Ya vamos a empezar. Sí, Ya está grabando. Ya. ¿No juntos van a estar ahí? Yo sí me tengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, dos, uno. Está grabando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, dos, dos, uno. Bueno, no puede pasar. No hemos presentado a los periodistas. No hemos presentado. Ustedes, Francisco Calisto y Ampietri, y su tío que era el que estaba en Ese es el almirante de Ampietri, Ampietri, que fue vicepresidente. vicepresidente. Sí. ¿En qué año? Con Alan. Con Alan. Sí. Ok. Ah, con Alan. Claro, él fue vicepresidente de Alan. También mi amigo es fan de Alan también. ¿De qué? De Alan es Ah, ¿no eres fanático. aprisa? ¿Tú me has entrevistado una vez, no? ¿O no? No, ¿No? En algún sitio te he visto. Tiene Bueno, cara entonces, conocida. ya Acá, vamos a- acá hay de todos los partidos. Ah, bien. Falta el lápiz, ¿no? No, Ay, no, por No, favor. eres un genio. Pero yo estaba corriendo. Más somos albertistas acá. Has estado en la Marina, has sido ¿en qué cargo has estado? He estado en la Marina hasta el grado de vicealmirante, que es el grado más alto. Hasta Vicealmirante. el último grado, sí. Va. Es como el gerente, Como general de división. general de división. Ese es el grado más alto. Ah, ya. Ese no Ya, ya no está en actividad. Si no, no podría hacer esto. No puede hacer cosas. ¿Y hace cuánto ya no está en actividad? En 2021, enero de 2021 salí. Ah, ahorita, ¿no? Me sacaron. Ah, lo sacaron. Lo sacaron varios. Lo del lápiz. No, fue el lagarto. Ah, el lagarto. ¿Se puede hablar del tema? Claro. Lo que quieran, no hay problema, usen, ¿no? Y para hacer formato podcast podemos hablar, dialogar, se puede extender y tal vez ser más detallosos con las cosas que pasan. Ah, esto va a salir en podcast. Claro, el Sí. formato. Sin video. No, el formato es tipo podcast. Ajá. El formato. O sea, saldría en Spotify también, pero todavía estamos gestionando eso. Pero va a salir en TikTok, Facebook y YouTube. Entonces, todo lo que estamos grabando, eso está grabando. Esta es nuestra. Ok. A ver, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, compañeros de Enfoque 360. En esta ocasión, un fin de semana más, me encuentro acompañado de dos personajes muy importantes. Primero les presento a mi compañero Fernando, que va a estar acompañándonos en esta entrevista. ¿Cómo está, Fernando? Gracias, muy buenas tardes. Muy bien, él es alumno de Lucil, nos está acompañando acá. Y tenemos la presencia del vicealmirante Francisco Calisto y Ampietri. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias, un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Un gusto estar acá acompañado. Y vamos a hablar un poco sobre política, sobre su experiencia en el ejército, en la Marina, ¿verdad? La Marina, sí. En la Marina, exacto. Y hablando sobre el tema, tal vez sobre Dina Boluarte, cómo ve el escenario político, La cultura actual. la coyuntura. Hemos visto también de que varios militares incursionan en la política. Queremos hablar sobre el tema, cómo lo ve usted. Perfecto. Bueno, primero, cuéntenos cómo decidió estar en su carrera, qué lo inspiró a hacer, entrar a la Marina, cómo llegó ahí. Bueno, en mi familia somos
14 oficiales de Marina. Somos varias generaciones que han estado en la Marina. Mi padre fue marino, el hermano de mi madre, obviamente, Gianpietro, también fue marino. Los otros hermanos de mi mamá también fueron marinos, mi hermana y mi mamá también. Una de sus papás estuvo en la embajada de Japón, me parece. Ese es el elemento de Gianpietro, estuvo en la embajada de Japón, correcto. Entonces, el tema de la Marina en mi familia es un asunto que ya viene impregnado en la sangre, ¿no? Y yo vivía a escasos 60 metros de la escuela naval. Entonces, como de 2 y 2 son 4, la gravedad me llevó a la Marina. ¿Y siempre fue que nació en Camino? Sí, realmente. Yo desde muy pequeño iba a navegar al buque de mi padre, compartí con él mucho de sus experiencias en la Marina, y bueno, terminé entrando a la Marina, cosa que me hizo muy feliz. Wow. ¿Y qué es lo que más le marcó en esa época? Bueno, nosotros entramos en una época media complicada, entramos en una época en la que vivimos el fenómeno terrorista. Yo, por mi calificación o especialidad, en la Marina se llama calificación, me especialicé en fuerzas especiales. Entonces, patrullaje, paracaidismo, explosivos, etc. La parte más o menos operativa, terrestre y también de mar. Y fuimos enviados a la zona de emergencia, sobre todo en la zona de Ayacucho y posteriormente a Ucayali. ¿Esos en qué año fueron? Eso fue por el año 86, después 92. Donde estaba fuerte en la época de Sí, una época muy complicada. Y lo que más me marcó a mí es que hemos contribuido fuertemente a la pacificación en la región de Ucayali. La Marina, no solamente la Marina, sino una fuerza armada. En esa época existían comandos políticos militares, estaba a cargo de un marino, pero participaba toda la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Y logramos pacificar muchas localidades de Ucayali. Yo tengo muy marcado el tema del rescate de la ciudad de Puerto Inca. Si bien es cierto, no es Ucayali porque queda un poquito fuera de la zona de Ucayali, pero el área de incidencia y operativa es sobre Ucayali. Logramos recuperar esa ciudad de terrorismo, ahí está el MRTA. Y hay unos videos al respecto que hagan unos pobladores y que agradecen mucho a la Marina. La Marina tiene mucha simbiosis con la población, y eso es lo que más me ha marcado en mi carrera. Correcto. Bueno, en algún momento he hecho unos documentales sobre el tema y he llegado a personas que mencionan de que el ejército iba y mataba gente, mataban a todo un pueblo solamente para matar a terroristas. Hay una película de Pancho Lombardi que grafica parte de eso. De su experiencia dentro del círculo militar, ¿usted vio qué cosas sí pasaban? Porque por otro lado, te he entrevistado a víctimas del terrorismo que conversan de que iban a sus pueblos y que mataban a militares, se vestían de ellos y luego iban a otros pueblos y decían que quienes, si bien estaban los militares y los que hablaban, los mataban a todos. Entonces, había una guerra en ese tiempo, pero ¿cómo usted vivió ese aspecto? O sea, ¿cuál es la verdad? Lo que dicen algunos pobladores que vivieron esa época, los que la vertiente de Caviares y ese sector político habla. ¿Cómo ve usted ese aspecto? Bueno, definitivamente la narrativa, que es lo que le dicen a los de izquierda o los Caviares, porque realmente es una narrativa es un cuento, ¿no? Nosotros no hablamos narrativa, nosotros damos una experiencia de vida, un discurso de lo que sucedió, pero no armamos una narrativa porque no estamos contando un cuento, ¿no? Pero lo que generalmente sucede es que ellos utilizan este tipo de actividades o de sucesos en diferentes lugares para tergiversarlos en forma tal de que apoyen a su supuesta causa, ¿no? Y eso tenemos muchos ejemplos, ¿no? El tema del LUM es un ejemplo, por ejemplo. El tema del LUM es un museo que tiene una historia museográfica que está tirada hacia la izquierda, pero todo en direcciones estándar, en la curva normal de estadística, o sea que el ojo que llora es otro ejemplo de esto, ¿no? Y siempre tratan de desprestigiar a la Fuerza Armada. El último
informe de la Human Rights que ha salido diciendo que las Fuerzas Armadas en estas últimas azonadas que tuvimos asesinaron a mansalva a la gente, ¿no? Ese tipo de discurso siempre va a estar presente en la izquierda. Pero la Fuerza Armada no tiene una orientación de ir a matar gente. Eso no es así. Pero tampoco podemos estar inermes ante un ataque, y sobre todo en esas épocas, ¿no? En las épocas de los 90, 92, donde, por ejemplo, si usted pregunta en Ucayali, hay una parte que se llama el Parque de la Lupuna. La Lupuna es un árbol muy grande y que hasta el día de hoy existe, y todos los días amanecían muertos ahí, ¿no? Y por supuesto le tiraban la culpa a la Fuerza Armada, cosas así. Y logramos pacificar Ucayali, y la gente de Ucayali lo cuenta, pero ahí valoran el trabajo que ha hecho la Fuerza Armada, porque el tema de vencer un fenómeno de esta naturaleza no va por la acción militar. La acción militar es un componente, pero el Estado tiene que tener una presencia en forma sinérgica de todos los elementos que lo componen: la salud, la educación, el trabajo, la libertad. Hay un componente definitivamente de trabajo de Fuerza Armada y Policía Nacional, pero no puede descansar toda la responsabilidad solamente de la Fuerza Armada. No es un trabajo solamente de la Fuerza Armada y la Policía, que es lo que sucede más o menos en el GRAE en este instante, ¿no? Ser policializado o militarizado la actividad del Estado ahí. Y bueno, mientras que la Fuerza Armada y la Policía estén presentes, si esa es la tónica que se utiliza, la solución va a tener efecto, pero el día que la Fuerza Armada o la Policía se retire, después vienen las represiones, como usted mismo lo ha contado, sobre la ciudadanía que por A, B y Z motivos tuvo que interactuar con la Fuerza Armada, ¿no? Porque si llega un contingente de Fuerza Armada o Policía a un poblado de esa naturaleza en donde hay muy poca gente, de todas maneras ellos tienen que interactuar con la Fuerza Armada. Y en el momento que se vaya la Fuerza Armada, si no está el resto de la presencia del Estado, después esto va a revertir sobre la población. Entonces hay que tener un cuidado muy especial a la hora de decidir el ingreso de la Fuerza Armada, porque una vez que termine la aplicación de la Fuerza Armada en el punto en donde están trabajando, el Estado tiene que cimentarse con una oferta de bienestar a la población. De lo contrario, la solución no es la que estamos utilizando, no es un tema militar, no es un tema policial 100%, solamente es un componente. Vemos que la izquierda obviamente ha hecho una campaña de propaganda constantemente, ¿no? Sobre lo que quieren mencionar, lo que quieren hablar, los temas que quieren que se pongan en agenda. Es muy interesante. Bueno, pero esa historia de tergiversar la realidad no solamente es un fenómeno de Perú, ¿no? Se dio en Uruguay, se dio en Argentina con la Comisión de la Verdad, con las Madres de Mayo en Argentina, que después ellas mismas, algunas de ellas aceptaron de que habían inflado los números de desaparecidos y de muertos para poder recibir el apoyo del Estado y la subvención del Estado, ¿no? Y es lo mismo que ha sucedido acá con la Fuerza, pero con la Comisión de la Verdad. Pero bueno, eso es parte de la forma de operar que tiene la izquierda, ¿no? Claro. Por otro lado, cuando hablamos más de su carrera, su infancia, que era el punto donde estamos empezando, ¿qué edad usted tenía cuando su tío estaba en la Embajada de Japón, más o menos? O sea, ¿usted estaba ya en el ejército? No, sí, claro, yo estaba en la Marina. En la Marina. En ese año, recuerdo yo, estaba en la Escuela Superior de Guerra Naval siguiendo cursos de especialización como capitán de corbeta, capitán de fragata, perdón, como capitán de fragata. Pues el que había encargado de comandante en el ejército. Y yo estaba en ese momento siguiendo esta preparación cuando fueron los sucesos de la embajada. ¿Cómo lo vivió? Fue complicado porque la situación no solamente se generó en la toma de la embajada, sino en todo el proceso que se vivió hasta la liberación, ¿no? Y siendo un oficial de la Fuerza Armada y calificado en operaciones especiales, vivimos desde muy cerca este problema, considerando más aún que el almirante Giampietri, más allá de ser mi padrino y mi tío, carnal, hermano de mi madre,
también era un hombre de la Fuerza Armada y calificado en operaciones especiales. Es el que creó las operaciones especiales en la Marina. Entonces, sabiendo cuáles son los mecanismos que utilizan este tipo de personas en estos eventos, vivíamos en una constante tensión a nivel familiar. No es fácil haber tenido un familiar dentro de la embajada. Y cuando nosotros sabíamos perfectamente bien que había una operación militar que se iba a realizar. Entonces, pero nosotros no podíamos comentar esto intrafamiliar, ni con nadie, porque ya se imagina cómo hubiese sido el ambiente familiar muchísimo más cargado de lo que era, ¿no? Saber que una persona tenía que vivir ahí adentro con todas estas restricciones y todos estos problemas que hubieron hasta el nivel sanitario dentro de la misma embajada, porque la cantidad de rehenes que había era rebasó totalmente la capacidad, por ejemplo, de servicios higiénicos en la embajada, ¿no? Ha sido una época bien complicada y después el mismo proceso del rescate. Y una vez que salieron los heridos, porque acuérdense que hubieron heridos, hubieron fallecidos de ambas partes. Gracias a Dios, realmente a Pietri no le pasó nada, pero realmente Gianpietri era uno de los blancos de oportunidad, ¿no? Los tenían marcados, ya habían personas marcadas. Así es. Y él tuvo una preponderante participación en el proceso de rescate de la embajada, porque pasó toda la información hacia el exterior, ¿no? A través de diferentes artilugios, ¿no? Era el personaje dentro que tenía más conocimiento técnico en cómo podrían operar. Es correcto. Para sacarlos y fuegos. Y está catalogado como una de las mejores operaciones de rescate del mundo, me parece, ¿verdad? Sí, claro, estaba paralela con Entebbe, es comparable, ¿no? Comparable. Realmente fue una impecable operación. Lamentablemente en Chain de Water hubieron algunas bajas, pero si hubiese sido manejado en forma no profesional, eso hubiese sido una masacre, ¿no? Sí. Y yo creo que tanto el personal del ejército como de la marina que participaron en esa operación hicieron un trabajo impecable. Correcto. Y bueno, hablando más de la acusación que le han hecho en la fiscalía, ¿verdad? Lo han acusado de sedición. Sí. Es increíble ver todo Bueno. su trabajo y al final lo acusan de sedición. Bueno, pero es parte de la política es así, ¿no? La política a veces no paga muy bien, que digamos, pero no por eso uno se va a desinflar en el proyecto que uno tiene, ¿no? La acusación en realidad se la han hecho al almirante Gianpietri, ¿no? Por error, porque el que participó en estas marchas, uno de los que participó en estas marchas, organizando estas marchas, es el que habla, junto con otras personas, estuvo Claudia Toro, Lucas Gersi, Gil, Padre Omar, etc. Gisela. Tuvimos una participación muy activa, logramos hacer una marcha el 5 de noviembre, que fue, yo creo que una de las marchas más grandes que hubo en el proceso de reclamo contra el gobierno del Castillo. Y la intención de la persona que denunció era denunciarme a mí, pero como vio Gianpietri, entonces en vez de denunciarme a mí, denunció al almirante Gianpietri, a un héroe de la nación que tiene 83 años y anda en silla de ruedas, ¿no? O sea, estos son temas que realmente incomodan un poco, pero es parte de la política. Son gajes de oficio. Sí, yo saqué un tweet y le dije a la fiscal que se habían equivocado y que si tenía que denunciar a alguien, que me denuncie a mí, no me denuncie a la almirante Gianpietri. La almirante Gianpietri no tiene nada que ver con este proceso. A pesar de que ha apoyado moralmente la organización de las marchas y ha estado siempre con nosotros llevando su mensaje, pero él no tuvo ninguna participación activa en la ejecución de la marcha. Ese fui yo. Y si me tienen que denunciar, denuncien a mí, no lo denuncien a él. Correcto. Y usted está animoso en participar en política, ya en esos años, que desea entrar. Sí, yo creo que el hombre por naturaleza es político, ¿no? Y hacemos política todos los días. Pero activismo político comencé desde que salí de la Marina, y estas marchas que se hicieron en contra del Castillo y nuestro reclamo contra el gobierno del Castillo ha hecho que conozca mucha gente en el camino y me haya animado por mantenerme ya activamente en la política, ¿no? Y me ha gustado cruzarme con algunas señoras que han estado conmigo acá en las marchas y hemos estado juntos en esta lucha contra
contra el gobierno de Castillo, que fue el peor gobierno que pudo tener el Perú. Exacto. Bueno, hablando más que todo sobre el gobierno de Castillo, ¿cómo ve la presencia del sector militar? Hemos visto algunos militares que tienen tendencia a ir a participar en el Congreso, a hacer actos políticos. Después de la llegada de Castillo, de ver con qué gente entró, todo cómo se movió este escenario, ha visto que hay mayor activismo por parte de formar partidos políticos en el lado del ejército. No sé, porque también hay que tener mucho cuidado, muchos partidos están manchados, los de Acuña, los de Acción Popular, Keiko, casi todos siempre están constantemente siendo vapuleados en televisión por lado de activos, narcotráfico o el tráfico de influencias. Formar parte de todo ese escenario, ¿cómo lo ve usted? ¿Ve que hay un espacio para el sector militar que quiere entrar en política? Bueno, los militares desde años atrás han participado en política cuando han estado en el retiro, ¿no? Cuando está en actividad uno no puede participar en política. Sí. A pesar de eso, en nuestro país han sucedido acciones en las cuales han habido golpes de Estado hechos por militares y eso es participación en política, pero eso no es lo que se debe hacer. Pero dividir la sociedad en sociedad militar y sociedad civil es un error, ¿no? Nosotros somos tan civiles como los civiles hasta que entramos al servicio, y una vez que entramos al servicio, estamos en nuestro servicio a la nación, y una vez que salimos volvemos a tener nuestra condición de civil. O sea, hay más tiempo de tu vida en sí, como civil que como militar. Y cuando uno está en la vida militar, uno no tiene todos los derechos que tienen ustedes. Uno como militar en actividad no tiene el derecho de hacer política. Y debe de ser así. O sea, el militar en actividad debe estar abstraído totalmente de la política. El militar en actividad es una persona que debe regirse por la Constitución y no a ningún partido político, sino al Perú. Y Miguel Grau lo dijo, ¿no? El único caudillo que tengo es la Constitución. Y eso es el enfoque que debemos de tener. Pero una vez que uno pasa a la vida civil, lo bueno de haber estado en la vida militar es que uno recorre el Perú. Yo he tenido la grata ocasión de estar casi el 90% del territorio, si no es el 100%, yo diría que hasta más todavía, porque he estado en muchas millas también en el mar, que la gente no está en ese hábitat. Pero conocemos la situación del Perú en detalle y interactuamos mucho con la ciudadanía, con la gente que necesita. Siempre que hay un problema, cualquier tipo de problema, se acude al soldado, se acude al militar, se acude al policía, que es el primero en llegar cuando hay un problema de un desastre natural o cuando hay que ir a la acción cívica. En la selva, por ejemplo, he tenido muchos años de participación en la selva, en todos los ríos de la selva. A través de los ríos discurren los buques de la Marina llevando medicinas, llevando... Ahora hasta el Banco de la Nación está dentro del buque para que la gente pueda cobrar su pensión 65 en diferentes partes del Perú, y no podíamos llegar. Entonces, llegamos a conocer la realidad nacional de fondo. Entonces yo creo que un militar que no aprovecha ese know-how se está desperdiciando, ¿no? Entonces, creo que es interesante tener siempre un sector militar dentro de la actividad política. ¿Y usted ve que de las personas que conoce dentro, hay personas que ya están preparándose para entrar, por lo menos en las elecciones que vienen? No, claro, por supuesto. Yo creo que en las elecciones que vienen van a haber varios prospectos para poder escoger. ¿Usted estaría dispuesto a entrar ahí en ese mundo, en estas elecciones? Yo sí. Perfectamente. ¿Por qué no? ¿En qué partido le gustaría entrar? Eso, si te lo digo, que después te tengo que dar la premisa. Pero sí, ya lo van a ver, pronto. Perfecto. Pero es un tema que realmente enriquece la política, creo yo, ¿no? Ahora tenemos 4 integrantes de la Fuerza Armada en el Congreso que están haciendo su trabajo, pero yo creo que tenemos que irradiar esto a más personas para poder utilizar el know-how de los militares en este proceso político.
no debemos de descartarlo, ¿no? Perfectamente. Bueno, justo hablando de los militares en el aspecto político, ¿usted percibió, tiene contacto con personas que están en el ambiente donde vieron que Pedro Castillo intentaba desarticular todas las Fuerzas Armadas? Porque vemos que por lo menos por el lado de la izquierda muchas veces Quisieron desacreditar. desacreditan, desarticulan. Toledo apenas entró, también propuso a Chile la desmilitarización de las Fuerzas Armadas, me parece. Entonces siempre es una bandera que sacan en cierto punto. Yo intuyo que es por resentimiento, porque metieron a la cárcel a su líder, muchos sin Sendero Luminoso que ya están libres y probablemente están haciendo propaganda, están metidos en política, ni modo van a cambiar su pensamiento. Entonces, ¿usted vio los intentos de desarticular todas las Fuerzas Armadas y convertirlos en peleles, por así decirlo? Bueno, el procedimiento que tenemos en el Perú, que es, para mi punto de vista, excesivamente presidencialista, le da al presidente unos poderes casi plenipotenciarios, ¿no? Y al ser él el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, tiene el poder de, con un lapicero, cambiarle la vida a mucha gente, ¿no? Y a través de resoluciones supuestamente ilegales, dan de baja a oficiales que no deberían de dar. Acordémonos, por ejemplo, lo que sucedió en el gobierno de Ollanta Humala, en la Policía Nacional. Ollanta Humala dio de un plumazo de baja a 30 generales en la policía. Después vino Sagasti y dio de baja a 18 generales porque él quería poner al número 18, a 17, perdón, porque él quería poner el número 18 como comandante general. Que eso ha sido arbitrario totalmente arbitrario. Se habla muy poco sobre esos temas. Se habla muy poco sobre esos temas, pero como son legales, entre comillas, pero no necesariamente legítimos, ¿no? Claro. Puede ser legal porque el papel lo aguanta, la ley, entre comillas, la interpretan así, pero eso no era legítimo. Y han ido desarticulando, sobre todo han golpeado mucho a nuestra Policía Nacional. Oficiales muy bien calificados, con mucha trayectoria institucional, de un día al otro se enteraron por el comercio, o por el peruano, que estaban de baja. Ya no es más parte del mundo. Y ya no eres más parte de la policía. En mi caso, yo también, a mí me dieron de baja en la época no, a mí me dieron de baja 2 veces. Wow. Sí. Primero en la época de Ollanta Humala. Ollanta Humala me enteré yo por una resolución de que estaba de baja, por el periódico, porque ni siquiera me avisaron. Hice un proceso judicial que duró 4 años y medio, etcétera, etcétera, y reingresé a la Marina. Gané el proceso, regresé a la Marina y ascendí al grado de vicealmirante. Es un caso único que haya sucedido en la Marina. Y después, cuando teóricamente ya estaba perfilado para prontamente ejercer la comandancia general, Vizcarra me dio de baja inmediatamente, automáticamente casi, ¿no? Pero bueno, lamentablemente estos excesos antes no se daban porque existía un filtro a través del Senado del Perú para los ascensos, por ejemplo, generales o almirantes, cosa que si hubiese existido hubiese frenado lo que sucedió en la Policía Nacional, que Castillo cobraba por los ascensos de los generales. Si hubiésemos tenido que pasar a través de un Senado para aprobar los ascensos, esto no se hubiese presentado, ¿no? Entonces, lamentablemente el Perú está en una democracia joven todavía, no terminamos de cuajar. Uno se da cuenta inmediatamente que estamos en una democracia joven porque el resultado que estamos teniendo en estos congresos, que no necesariamente están dotados de los mejores individuos de nuestro país, que se supone que ahí debería estar sentada la crema innata del Perú, ¿no? Legislando por el Perú, etcétera, etcétera, y eso no sucede mucho en este momento, ¿no? Los medios de comunicación se encargan muchas veces de hacer percibir de que son mafiosos los que están gobernando el país. Bueno, los medios de comunicación, cada uno siempre tiene una tendencia, ¿no? Algunos tienen tendencia para un lado, otros para el otro lado, etcétera. Algunos les gusta presentar la noticia de una forma y a otros de otra, dependiendo del rating que puedan jalar, y ellos analizan hasta la hora en la que tenemos que sacar la noticia para que más gente la escuche, y también viene y generar la expectativa, ¿no? Y pelear al final por un fin crematístico, ¿no? Entonces, cuando la política
manejada a través de los medios de comunicación se vuelve en un fin crematístico per se, o sea, en un fin de dinero, ya se está desvirtuando, ¿no? Entonces, lo que puedan decir no tiene ningún peso específico. Correcto, es importante ver todo eso. O mencionó que si hubiera habido en un Senado, no hubiera pasado lo que pasó con Castillo. Es posible. Pero no cree, bueno, es un poco delicado hablar sobre eso porque que también percibirán las personas tener el Senado y es porque a ver, en Fujimori lo desarticuló, o sea, puso nada más, creo que en su época 90 100 congresistas para ahorrar presupuesto del Estado. Viendo que el Perú, la mayoría son pobres, sería chocante poner un Senado y gastar más presupuesto. Entonces habría que buscar alternativas viables y que sean aprobadas por el pueblo para que no pase lo que pasó con Castillo, porque también es una falta de respeto que a un almirante, a un general, alguien que esté en una línea de carrera dentro del ejército, lo voten sin ni siquiera avisarlo, leyendo el periódico. Sí, Es una completa falta de respeto, o sea, Sí. por más que sea tu enemigo, no te caiga. Bueno, realmente es frustrante después de 43 años de servicio, enterarte por el periódico de que ya no, al día siguiente ya eres civil, ¿no? Pero más allá de lo anecdótico, los países que tienen democracias fuertes tienen estamentos como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Yo creo que es una buena opción, porque la Cámara de Senadores siempre ha tenido unos estándares más altos que la Cámara de Diputados. Lo que podríamos tener ahorita en la Cámara de Diputados en nuestro país para ser congresista, lo único que tienen que tener es un DNI y nada más. Y dinero. Y nada más. Bueno, Dinero sí, confidencial. o un padrino, ¿no? Un padrino. Pero yo no creo que eso sea ningún extremo. Es bueno. O sea, si usted va apoyado en las matemáticas a una curva estadística, una normal, sinusoidal, los extremos siempre son datos atípicos. Entonces, no tener o tener mucho no es la solución. Siempre hay que estar apoyado en el medio de la curva, donde está la mayoría de los datos. Entonces, yo creo que una Cámara de Senadores es una Cámara reflexiva. Un senador ya es una persona por lo menos profesional o con un grado de formación política y personal un poquito más elevada, y que cualquier impronto que se genere en una Cámara de Diputados va a poder ser frenado por una Cámara de Senadores, que es una Cámara más reflexiva, ¿no? Pero se puede hacer sin necesidad de aumentar tanta gente tampoco. 30 senadores y se acabó el asunto. Y baja la cantidad de congresistas que tendrían que ser diputados ahora, cambian los distritos que tenemos en este momento por esto del voto preferencial y utilizas distritos que sean más pequeños y representativos. Porque usted sabe cuál es su congresista. Usted de repente votó por un congresista y ni siquiera ese congresista sabe que usted votó por él, ¿no? Entonces, los congresistas deberían representar sectores más pequeños de las localidades por las cuales se están postulando, y que uno sepa quién es su congresista y no tenga a quién acudir en el momento que tenga un problema y el congresista interactúe con el votante. En nuestro país, una vez que el congresista es elegido, entra en la Cámara y se acabó. O sea, le importa un rayo partido por la mitad, quién votó por él y listo. Y si ahora no hay reelección, peor todavía. Porque yo sé que haga bien o haga mal, en la siguiente vuelta no voy a poder estar. O sea que la ley mínimo de esfuerzo a veces premia a la gente que no debería estar ahí. Pero si hubiese reelección de congresistas, ¿usted cree que los congresistas tendrían los comportamientos que están teniendo en este momento? No, porque ellos tienen que servir a sus ciudadanos, a su votante, para que después lo vuelvan a elegir. Pueden hacer una línea de carrera. Entonces, pues, y se haga una profesionales. línea de política un poco más profesional. Por eso le digo, ningún extremo es bueno. Aunque no haya reelección, aunque sí, que sea indefinida, ¿no? Bueno, hagámoslo un periodo más. En Estados Unidos es así, 2 periodos máximos seguidos y de ahí ya se acabó. Nunca más puede postular. Entonces, tenemos que tener algún tipo de mecanismo que permita hacer un elemento un poco más profesional, ¿no? ¿Cómo puede dar una ley una persona que nunca en su vida ha tocado, ni siquiera sabe cuántos artículos tiene la Constitución? Pide cambio de Constitución, y cuando uno le pregunta a una congresista de la República, de izquierda a ella,
con pelo blanco, no voy a decir que tiene casas en Miami, no voy a decir quién es, con empresas en Estados Unidos que odia el capitalismo, y cuando le dicen qué cosa quiere cambiar usted en la Constitución, comienza a hablar del capítulo económico y comienza a recitar unos artículos que ni siquiera son los que están en el capítulo económico. Entonces, esto realmente denota que no es la mejor persona para estar desempeñando ese cargo, ¿no? Indudablemente no son las mejores personas, y es un poco vergonzoso también porque hay gente que se prepara, que estudia, que se esfuerza, y ver que está siendo gobernado por personas que no le importan el futuro del país, no le importan qué es lo que pueda pasar. Es frustrante, es incómodo. Pero sí. más allá de eso, es como nos ven internacionalmente, creo yo, porque nos dejan mal. Bueno, varios congresistas. definitivamente, ¿no? Con el presidente que hemos tenido, ya nuestra imagen internacional está brutalmente, disculpando la expresión, pero está brutalmente No sé si solo en Latinoamérica. degradada, ¿no? No, eso es a nivel mundial. A ¿sí? nivel mundial. Y por el otro lado tenemos un récord de Guinness, tenemos tres presidentes en presos, 2 años. ¿no? Uno que ya no nos acompaña en esta tierra, Y ministros, lamentablemente, y por montón. tenemos otro par que ya están listos para entrar también ahí a la misma prisión. Entonces vamos a tener que hacer un anexo pues, en el Palacio de Gobierno de La casa de Barbadillo, retiro de ¿no? Barbadillo. La casa de retiro de Barbadillo va a ser la casa de retiro de lo que pasa por el Palacio. Sí, bueno. Y eso no puede ser así, no puede ser así. Entonces, pero es parte de nuestra democracia tan joven que todavía no se cuaja. Tener 18 partidos políticos es una locura. Estar en el Congreso en un partido político, uno entra por un partido político y a los X días, a veces días, ya renuncia al partido y se cambia a otro. Eso no debería ser, no debería permitirse. Si un congresista no está de acuerdo con el partido político al cual lo llevó al Congreso, que renuncie y que se quede como un congresista no agrupado, yo solo. Y listo. Pero no, hay que acomodarnos en otro sitio, porque no quiero perder la dieta de la comisión de tal, o la comisión cual, o la presidencia de la comisión tal, o sabe de qué. O un castigo por el partido, ¿no? Porque Bueno, si usted va por un partido político, usted gana el campeonato por la Alianza Lima y después termina el campeonato y se pone una camiseta de la U y juega al día siguiente por otro partido. No es así, pues. No es así. No es así. Entonces, y eso menos en política, ¿no? A usted lo ha llevado a ocupar un cargo público, el voto del pueblo, por un partido al que usted representaba. No puede ser que al día siguiente o a los X días de ya estar sentado y a mí no me interesa por quién votó por mí y yo me cambio de partido. Y listo, se acabó el asunto. Y todos votaron por él, ¿qué? Bueno, por eso es que le digo que los mecanismos deben de cambiar. No debemos mantenernos en esto. La ley de partidos políticos, la ley de elecciones también debe cambiar. Queríamos, por otra parte, ya para estos jóvenes que actualmente desconocen lo que está pasando, lo que usted está comentando, ¿qué consejos le daría? ¿Qué consejos le daría usted a esos jóvenes? A la juventud. Exacto, que está desinformada en algunos temas, en muchos temas. En los que usted está Bueno, diciendo. lo que pasa es que la juventud, más que desinformada, está desencantada, diría yo, ¿no? Está desencantada porque ve todo lo que está sucediendo y ellos no se identifican con lo que está pasando. Nadie se puede identificar con lo que está pasando, efectivamente, ¿no? Pero los jóvenes tienen que participar en política. Tienen que meterse más en el ámbito político. Los partidos políticos tienen que revivir en nuestro país, pero de verdad, ¿no? Y nutrir a los partidos políticos con jóvenes es una de las acciones que nosotros debemos de potenciar. ¿Por qué? Porque un joven cuando participa en política, como dicen ellos, se compra el pleito de verdad, no está contaminado, ¿no? Puede estar equivocado de repente, pero se lleva por una ideología y él lucha por su ideología, él lucha por lo que él cree. Cuando los políticos se juntan entre ellos, siempre es ok, tú vas conmigo, pero ya, yo quiero que me des esto, yo quiero que me lo Siempre hay algo de ministerio, fondo, ¿no? y siempre hay una negociación. Los jóvenes no es así. El joven va y se compra un proyecto político y se lo compra de verdad y se lo cree de verdad y pelea por lo que él cree. Y eso es lo que debemos de hacer en nuestro país. La gente debe fortalecer a los partidos políticos. Este es el momento de los partidos políticos. Pero partidos políticos fuertes, estructurados, de verdad, no cascarones, Que se forman que son utilizados para una elección y de ahí termina la elección y se desarticula. Por eso es que digo que la ley de partidos políticos debe cambiar,
porque ya no deben de existir los movimientos regionales, por ejemplo. ¿Verdad? Los movimientos regionales son un daño Terrible. a la yugular a los partidos políticos. La genialidad de Toledo. Porque si usted va a las elecciones locales, para municipalidades o para provinciales o distritales, para gobiernos regionales, la mayoría de los que han ganado son movimientos regionales y no partidos políticos. En un movimiento regional se hace un grupo de gente, listo, hacemos nuestro movimiento, le ponemos el nombre más bonito y listo. Y se acabó, termina la elección y se desapareció. Entonces, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo hice un movimiento regional. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es involucrar a los partidos políticos a nivel nacional, para que los partidos políticos realmente tomen la fuerza que tenían antes. Ustedes no han tenido esa oportunidad, pero uno antes cuando veía a Díez Canseco, a La Torre, Tucán Bedoya, busquen ustedes un poquito en el internet, ahora tienen la magia del internet para poder ver los debates políticos que se hacían en esa época, ¿no? Gente con convicción política, unos debates contrapuestos en ideas, pero ricas en contenido, ¿no? Y daba gusto escuchar un debate entre Bedoya y Aya de la Torre, por ejemplo. También hubo uno entre ella de la Torre con Mariátegui. Mariátegui. El año que perdió Mariátegui. Hubo Blanco. Perdón, que perdió. Y la izquierda también tenía unos buenos cuadros. Un buen pensador, tuvo un buen pensador en ese Por momento. supuesto que sí. Entonces, eso se ha perdido. Y eso es lo que tenemos que otra vez reconquistar. Vivimos en una sociedad del espectáculo también. Sí, bueno, es que nos gusta más. Estamos detrás del pito, la flauta, la serpentina, la mataca, la pica pica, la música, ya, eso nos encanta. Pero a la hora de sentarse a chambear, la calidad del producto pues es cero, ¿no? Sí. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Una pregunta sería, bueno, en la gestión actual, ¿qué perspectivas le da usted al gobierno de Dina Boluarte? Si es que se podría hacer. Bueno, lo que pasa es que, a ver, el gobierno de Dina Boluarte ha tenido muchos errores Desde que inició. porque no ha tenido una firmeza en su conducción. Ha tenido movimientos medios erráticos. Acuérdense ustedes cuando juró la presidenta Boluarte, el Congreso juró hasta el año 2026, al día siguiente dijo que ya no era el 2026, sino el 2024, ya no va a ser el 2024, mejor el 2023. Entonces, no sabíamos que salga la Fuerza Armada, que salga la policía, pero que no usen las armas, ahora que salga la Fuerza Armada, pero que tampoco usen las armas, y tampoco puedes usar, un general por ahí sacó diciendo que tampoco se puede usar gas lacrimógeno. Entonces, Se hizo todo queremos izar la bandera en Puno y no podemos izar la bandera, cosas que no tienen, o sea, el principio de autoridad. Y este movimiento errático de ir para un lado y hacia el otro hace que el país comience a perder el rumbo, y eso no es bueno. Hay que mantener el rumbo y hay que retomar la direccionalidad de nuestro país y el principio de autoridad. El principio de autoridad se ha perdido. La Policía Nacional ha sido brutalmente avasallada. Los policías eran atacados y no se podían defender. Y ahora Human Rights dice que han violado los derechos humanos porque esa era la consigna, cosa que no es así. Correcto. ¿Y el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, cómo lo ve usted? Bueno, el presidente del Consejo de Ministros en este momento está tratando de hacer lo que puede hacer dentro del espectro político complicado del país, pero también está teniendo algunos desaciertos con los cuales yo estoy alineado. Ha cambiado al ministro de Educación solamente porque dio unas declaraciones que van antagónicas con lo que piensa la presidenta, entonces estamos en una monarquía. Es una cosa que no tiene lógica. Y haber colocado a un ministro que era compañero de Fulvito de los Pollos Blancos, yo creo que es un desacierto, ¿no? Sí, bueno, traen personas muy dudosa procedencia. Justo hablando sobre eso, usted organizó una marcha el 5 de abril para encontrar el gobierno de 5 de noviembre. 5 de noviembre. ¿Cómo organizó esa marcha? ¿Cómo nació ese proyecto? Bueno, eso no fue solamente una organización mía, eso fue producto de un colectivo ciudadano, de una
iniciativa ciudadana, porque era un colectivo donde nos juntábamos varias personas ahí, como les comenté, y hartos de Castillo, impulsamos esta iniciativa. Y yo creo que dio resultado porque las 6 personas que estábamos convocando esta marcha, ninguna era miembro de ningún partido político, y utilizamos este discurso apartidario para poder generar una marcha. Y el fin era hacer una marcha. Este fin fue colocado sobre una plataforma política, porque era una acción política, pero no era partidaria. Y lo que nosotros captábamos de la ciudadanía era el reclamo de que no haya ningún político reconocido dirigiendo la palabra en este mitin, entre comillas. Entonces nosotros decíamos, no va a ser un mitin. Y no fue un mitin porque no hubo un Estado, no hubo ningún político subido dando un discurso y dando declaraciones, ¿no? Fue una iniciativa de la ciudadanía apartidaria, política definitivamente, porque estábamos impulsando la salida de Castillo. Es un político, pero no tenía un partido determinado, ¿no? Entonces, yo creo que funcionó, y eso fue uno de los gatilladores, yo creo que al final, de la caída de Castillo, ¿no? La reacción, por eso que pusimos así ese nombre, Reacción a Perú, porque estábamos medio dormidos, estábamos medio atorados ahí. La última marcha que había habido salió espontáneamente el 5 de abril, dijimos, bueno, vamos a hacer una, y fue el 5 de abril. Cayó sábado, entonces pudimos hacer la marcha, o domingo, pero no me acuerdo muy bien, y la cosa funcionó, y funcionó muy bien. Correcto. Bueno, quería preguntarle más su opinión. ¿Qué opina? Bueno, ya han sacado un ministro por decir que deberíamos salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted está de acuerdo con esa visión, con esa perspectiva? Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tema que ha complicado la vida política de Perú. Incluso han denunciado propios militares que han luchado contra el terrorismo y han salvado personas. Sí. Entonces, está tomada por, o sea, ¿quiénes están en esa comisión? Bueno, ¿cómo piensan? O sea, ¿están sesgados? ¿No son objetivos? ¿O cómo pueden atacar a personas que han liberado un país del terrorismo? Bueno, el solo hecho de pertenecer, yo creo que pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos que entender que no tiene un peso específico tan gravital en el país. Para mí, si yo fuese presidente y vi una sentencia de esa naturaleza, como indemnización, por ejemplo, a un terrorista, yo no la haría. Y así de fácil. Se acabó. Porque no puede una corte de jueces de un país, porque son de diferentes países, que no viven ni siquiera la realidad del Perú, sentenciar en contra de un Estado que se está defendiendo. Ahora, vayamos a que tiene que haber definitivamente investigaciones de cualquier delito que se pueda cometer, pero eso tiene que ser hecho por la justicia peruana y por los mecanismos que tenemos. ¿Por qué tenemos que acudir a cortes que están fuera del país para que nos digan cosas lo que debemos hacer? Como si no supiéramos qué tenemos que hacer, como si no viviéramos las cosas que están pasando. Así es. Entonces, yo creo que lo que debemos hacer es potenciar, fortalecer nuestros mecanismos de control antes que estar acudiendo a otras personas a pedirle la receta de cómo debemos hacer las cosas. Claro, eso es cierto. Y bueno, hablando justo sobre el tema de la Corte, bueno, las entidades supranacionales y lo que está pasando en el exterior, como, o sea, hemos visto que por lo menos en Bolivia la frontera es algo que, bueno, aparte a veces parece que no existe, ¿no? Entran y salen sin tener mucha supervisión. Ahora último está sonando mucho que están entrando de Chile los venezolanos ilegales, están las mafias de venezolanos que entran junto con ellos, está
el Tren de Aragua y varias mafias que están dentro de ese sector de venezolanos. Usted es militar, ¿qué opinión puede tener al respecto? ¿Qué se debería hacer en qué medidas tomaría? Bueno, esto tenemos que entender que no son eventos aislados. Si estamos creyendo que es un tema de 4 o 5 venezolanos que quieren, o 40 o 100 que quieren cruzar la frontera porque ahí y que lo están haciendo de motu propio, no es así. No es así. Hay directivas que han sido confeccionadas en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla, que tienen como fin ulterior desestabilizar a los estados. Y este tema de la migración masiva entre estados, promovidas desde Venezuela, no son una consecuencia, no son una casualidad casual. No, es una consecuencia de las directivas emanadas de este Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que tiene un concepto que se deriva de las ideas de Gramsci. Gramsci fue un político italiano, fundador del Partido Socialista Italiano, y él propugnaba la creación de una supremacía de una sociedad para aplastar a la sociedad que se encuentra en ese momento en vigencia, ¿no? Y esto lo hacía a través de la cultura, una supremacía cultural, y a través de los medios de comunicación, de las expresiones culturales, de la educación. Tenía que infiltrarse en el tejido social para subvertir el orden y tomar el poder. Entonces así fue como se potenció en los diferentes países esta idea gramsciana, ¿no? De Gramsci. Y ahí tenemos en el Perú las universidades, el SUTEP, el tema de la infiltración en todas las entidades del Estado. Y esto ha sido casi a pie de la letra lo que ha hecho Castillo. Acordémonos que Castillo infiltró el Estado con agentes que, más allá de ser incapaces, porque no tenían la capacidad y no conocían ni siquiera cómo ejecutar su trabajo, cómo ejecutar las funciones que debían ejecutar, se dedicaron a robar, ¿no? Y tenemos, bueno, ejemplos varios, ¿no? Y ejemplo de la falta de profesionalismo, capacidad para hacer el trabajo, tenemos más todavía, ¿no? Hemos tenido pues una señora que hacía las uñas y las pestañas, creo, y terminó en un país como embajadora, ¿no? Entonces, hemos tenido personas que han desarrollado diferentes puestos en el Estado para los cuales no estaban preparados, ¿no? Menos mal que el Tienda Castillo se cerró y la cosa más o menos medio que no se ha arreglado, pero hemos trabajado un poco el proceso, ¿no? Correcto. Sí, bueno, vemos que me parece que su secretario, su primer secretario que le encontraron $20,000 era taxista antes. Bueno, entonces el ministro de Transportes, cuando le preguntaron al ministro de Transportes, ¿usted cuál es su experiencia en el sector de transporte? Bueno, sí, yo manejo taxi. Está bien, no es que esté mal el trabajo, no, pero no tienes la experiencia como para ejecutar una gestión. Claro, por supuesto. Yo manejo taxi, ¿no? Claro. Es más, yo manejo camión. Yo tengo mi camión acá, tengo mi bebé, ahí se lo enseño. A2A para manejar camión. Y reparto mis pollos, porque trabajo, tengo mi empresa, mi emprendimiento. De dicho sea de paso, está por quebrar, ¿no? Pagarle publicidad por acá. Y yo mismo tengo que a veces manejar el camión, porque cuando hay que reemplazar al chofer yo lo tengo que hacer. Y eso no es un demérito. Claro. Pero eso no me da a mí el expertise para ser ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Correcto. No creo que sea eso. Y hablando de la infiltración, o sea, varios sectores, realmente de derecha, hablan sobre Ollanta Zamora, que mencionan que es un agente de Cuba, creo que es el actual embajador de Cuba en el Perú. No solamente él, sino su esposa también. Su esposa. Su esposa también ha sido agente de inteligencia cubana y son parte del G2 en Cuba. Y si nosotros no nos damos cuenta de que la nariz del G2 está metida en nuestro problema, es que no estamos viendo las cosas bien. ¿Podría explicarme un poco a la gente qué es el G2, que de repente no dimensionan? El G2 es el sistema de inteligencia cubano.
¿no? Que se ha infiltrado siempre a través de diferentes tipos de agentes, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, son los embajadores. Y Gallo Zamora ha estado en diferentes países en donde después de su estadía o durante su estadía han germinado todo este tipo de problemas y de enfrentamientos contra el Estado. Y su esposa también es una agente del G2. Entonces ellos en este momento están acá en el Perú. ¿Eso es casual? Eso no es casual. ¿Se acuerdan ustedes, no sé si recordarán, los médicos cubanos que vinieron acá al Perú? Claro, con la ayuda de Con la la ayuda, pandemia, sí, sí. en el gobierno de Vizcarra, varios de ellos no eran médicos. Ah, ¿Y dónde entiendo. están los médicos? Vinieron, se pasearon por aquí, esparcieron la ideología y pusieron su semillas. maquinaria a trabajar y después nadie supo dónde estaban, ¿no? Entonces, otro tema que fue inducido por ellos son estos consejos de ministros descentralizados. Los consejos de ministros descentralizados que se iban por todo el Perú y que pregonaban la fractura del Perú. La utilización del mecanismo de los prefectos y subprefectos. Varios de los prefectos eran parte del Movadef. Y eso ha sido casual. Eso no ha sido casual. Esta corriente gramsciana, roja, de enfrentamiento, de fractura entre países y de inmigración masiva, etc., viene desde el eje Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero Bolivia, y entró en Bolivia con fuerza con el tema de los aymaras, los ponchorrojos ¿cómo se llama?, de Evo Morales, y Evo Morales entraba y salía al país cuando le daba la gana. Cierto. Y desestabilizó toda la zona sur, propugnando la fractura del Perú en dos como una sociedad aymara, o una nación aymara en el sur, ¿no? Claro, lo que pasa en el sur es preocupante porque vemos cómo ni siquiera dejan levantar la cara de Perú, la bandera de Perú, ¿no? Bueno, hubo un problema que se declaró al no movilizar el pabellón nacional, ¿no? Que ha sido después ya solucionado, pero hay un fuerte trabajo que se tiene que hacer en el sur. ¿Y cuál es la finalidad de todo este grupo de Puebla? Porque claro, es tomar el Estado, ¿con el fin de qué? De insumir la cultura comunista en Sudamérica. Porque lo que veo en Venezuela es, claro, la asumen, el pueblo baja, se va a la pobreza, no, dependen del Estado y ahí saquean todo el país. Bueno, que más o menos se ve la perspectiva, ¿no? Sí. Quieren entrar, desarticular todas las democracias jóvenes que hay en Latinoamérica y luego se levantan en pesos con todas las riquezas. Bueno, pero solamente hay que ver un poquito las declaraciones que ha hecho, por ejemplo, AMLO, que es el presidente de México, López Obrador, o el presidente de Colombia, ¿no? Que ellos sostienen en discursos abiertos en que debemos mantener a los pobres más pobres, porque si pasan a la clase media ya van a dejar de ser dependientes del Estado y ya pierden su esencia, y ya no votan por nosotros. Entonces hay que mantener a los pobres, más pobres. De esa manera nosotros le damos lo que ellos necesitan y es como una persona que estuviese domesticada, ¿no? Que te da tu bono y ya te quedas callado porque te dan tu bono, ¿no? Y el tema el combate de la pobreza no se va a efectuar emitiendo bonos a diestra y siniestra. ¿Crees inflación nada más? Esa no es la solución. Usted ahí se está yendo al efecto y no se está yendo a la causa. ¿Qué cosa está causando esto? Lo que tiene que hacer un Estado es promover la inversión. Lo que tiene que hacer un Estado es promover que la gente genere. Si usted genera, hay dinero. Y si hay dinero, la gente compra. Y si la gente compra, se mueve la economía. Mejor calidad de vida. Y si a eso lo ponemos en el lado formal, entonces anchamos la base tributaria y el país comienza a mover. Un Estado no genera nada. Lo único que genera el Estado es gastos. Toda la plata que tiene el Estado la generan las actividades económicas que se dan en el Estado y los impuestos que se pagan por eso. Pero el Estado per se no genera nada. Y si quiere generar, va a emitir y eso va a generar inflación, como dice usted. Pero por ahí no va la cosa. La cosa va por generar empleo y no inflación. Correcto.
Bueno, yo para terminar, tengo una opinión sobre la posición actual de los fiscales sobre el caso de Toledo. Por ejemplo, lo que han de traer, usted ve que ese caso va a procesar algo, va a caer personas, porque no creo que Toledo se quede callado, justamente con la llegada, bueno, está en Barbadillo ahora, y hay mucha gente que estuvo con él en ese proceso en donde estuvo gobernando, ¿no? Entonces, ¿cómo ve eso? Bueno, el caso de Toledo, más allá del circo que ha podido ser su traslado desde el exterior hasta aquí, tiene una fuerte componente política de todas maneras, ¿no? Hay actores que en este momento deben estar preocupados, ¿no? Porque el nivel de información que debe tener Toledo yo creo que es considerable. Y es posible que apele a algún artilugio para bajar su pena que involucre dar información de las personas que han estado involucradas en este tema, porque que haber habido corrupción, ha habido corrupción. El solo hecho de construir una carretera interoceánica en un sitio donde hay un tráfico de 5 carros al día, entonces ya ahí la corrupción pues es evidente, ¿no? Pero más allá de eso, la sobrevaloración y los pagos de coimas y todas las respuestas o todas las intervenciones que tuvo Toledo tratando de justificar esto, donde metió a su propia suegra en el asunto diciendo que ella, no, que como ella había estado en los campos de concentración, entonces era su compensación. Y ahí saltó el payasito Weissman y dijo que no, que eso no puede ser así, porque él es judío, etcétera, etcétera. Y después ahora Weissman fue a agarrarse a patadas o a puñetazos con el exministro en la puerta de la aviación del ejército, de la policía, perdón, cuando estaba Toledo ahí adentro y todo un show mediático que, bueno, tenemos que tener, pues hay que darle circo al pueblo, ¿no? Para que se entretenga y de esa manera se olvide de lo que está sucediendo alrededor. No podemos perder de vista de que todas estas cosas que están sucediendo en paralelo son una tramoya que nos ponen adelante para que nosotros no veamos qué cosa es lo que está sucediendo atrás. Y lo que está sucediendo atrás, esta gente se está preparando para el 2026. Supuestamente que serán las elecciones y no serán el 2025, porque ni siquiera sabemos cuándo van a ser. Entonces, pero ellos se están preparando para esto. Y si nosotros no nos damos cuenta, es que no estamos viendo más allá de la nariz. ¿No? Entonces es algo que tenemos que estar evaluando y ahí los partidos políticos deberían estar trabajando en una agenda del país antes de la agenda personal o la agenda partidaria. Si no nos unimos en un bloque fuerte, no nos unimos, nos hundimos. Así de fácil es. Se habló de circo y es cierto, ¿no? Muchas veces la política se convierte en un circo. Lamentablemente. Sí, justo me hizo recordar también al caso de José Domingo Pérez con el lavado de activos de Keiko Fujimori. Parece que no avanza ese caso también. Bueno, a Keiko le han metido 3 veces presa, Y hasta ahora no ha tenido que salir otra vez y todavía no terminan de acusarla. Y el juez Y- está que le extiende, le da oportunidades y hasta ahora no cierra el caso. No, el juez le tiene que decir al fiscal, oiga, corrige usted esto porque esto está mal. Y se lo han devuelto creo que 10 veces. Sí. Entonces, esto es un tema que no, hazlo así, porque ya pues para que lo acusen en algo, o sea, oiga, ¿cómo un juez le va a decir a un fiscal 10 veces que cambie la acusación fiscal porque no tiene sustento? Bueno, a la segunda o la tercera, a la cuarta, ya le dices, ¿sabes qué? Terminado con el evento, chao. Si no puedes sustentar tú, que eres el fiscal, no puedes presentar 10 veces un caso y te lo corrijan 10 veces, como si no le corrigieron el examen en la universidad 10 veces, pues. Hasta que apruebes. Triqueas nomás, ya tú el que triqueas ya aprueba. Así, Claro. ¿o no es así en la universidad? Así es. Así. Entonces estos señores ni siquiera la ley del triqueo tienen. Se la llevan fácil. Se la llevan fácil, pues. ¿Cuántos años estos fiscales han estado metidos en este asunto y no hay ni un solo acusado? No, y es más, me he hecho recordar, el Perú es el único país que ha pagado una indemnización a Odebrecht, luego que Odebrecht se nos ha robado. Sí, que son como 580 millones, ¿no? Por decir. Claro, y todo porque para obtener información para acusar a Keiko, o sea, no puede ni acusar a Keiko, ha tenido que comprar información. No, bueno, pero independientemente de Keiko, porque Keiko no tiene nada que ver con Odebrecht. ¿No? Entonces es un tema. Mucha ineficiencia ahí. En nuestro país somos, bueno, todas las elecciones tienen un componente muy reactivo, ¿no? Entonces la gente se emociona y dejan a veces que la reacción hepática supere a la reacción cerebral. Entonces, cuando el hígado está en la cabeza y la cabeza está en el hígado, está al revés la cosa.
la cosa no funciona bien. Claro. Entonces, el odio hacia una persona no puede llevar tu forma de votar, ¿no? ¿Qué importa? Pero que no salga. Que sea cualquiera, pero que no salga ella, ¿no? Eso es Fujimori nunca más, o no sé, independientemente de la persona, ¿no? Porque en estas nuevas elecciones no puede usar lo mismo, no podemos ir empáticos a una elección y al final terminando eligiendo el mal menor, ¿no? Sí, pues. Entonces esa no es la forma de hacerlo. 25 años eligiendo al menor. Bueno, esa no es la forma de hacerlo. Sí, pues. Eso no, y si nos vamos a manejar empáticamente, estamos mal. Se nos va a subir la bilirrubina como Juan Luis Guerra, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna más pregunta más o ya? No, una última cosa sería mencionar que tal vez lo que falló en la campaña de Keiko fue eso de regalar bonos, lo que usted mencionó que en el Perú debería generarse trabajo, generar el empleo, y cuando Keiko y todo su gabinete salió a proponer lo que querían hacer, si no me equivoco era bono tras bono tras bono para ayudar a las personas. Bueno, los bonos son un tema que no puede ser el único componente para solucionar el problema, ¿no? Definitivamente hay personas que tienen Que necesitan la sí. necesidad, ¿no? Pero eso no puede ser la regla, eso tiene que ser la excepción. Entonces, no vamos a venir a analizar la campaña política de uno u otro candidato, pero lo que sí les puedo decir es que si nosotros vamos por ese camino, por el camino de votar con el hígado, vamos a seguir en el problema. Los partidos políticos tienen que unirse, tienen que generar un consenso, un bloque, porque si vamos desarmados con 18 partidos políticos, esto no va a funcionar y vamos a terminar otra vez en lo mismo. Y de repente va a ser peor de lo que tenemos en este momento. ¿Qué partidos merecen sobrevivir? ¿Qué partidos que no hacen más peso que otra cosa? El NAC. Bueno, yo sé que usted es aprista, pero el APRA es un partido histórico en el Perú. Independientemente de los problemas que haya podido tener adelante y los que pueda tener en este momento también. Pero es un partido histórico en este país. Y está bien que el APRA otra vez esté en la arena política. Y ojalá que hayan otros partidos también en la arena política, que existieron antes y que tienen una continuidad en la vida política del país. Pero el partido que sale pues a generar la división, a generar el enfrentamiento, como Perú Libre, pues, que fue un tema promoviendo el clasismo en Perú, esa no es la solución. Yo no soy la persona para decir qué partido debe o qué partido no debe, pero la expresión política de Perú se tiene que sentir a través de los partidos políticos, no solamente de actores políticos, sino de partidos políticos. Lo que tenemos muchos son actores políticos. Sí, a una persona, y una persona no va a solucionar el problema del país. No podemos estar viendo detrás de caciques, esa época ya pasó. Bueno, tenemos el ejemplo de Fujimori también, que fue una persona que le dio una vuelta en un país que estaba completamente destruido. Entonces, Sí. bajo esa premisa, de repente la gente sigue creyendo. Claro, que sí debería funcionar. siempre creyendo en el outsider, pero no vayamos a la persona, porque esa persona tiene que venir con un equipo de gente. Si usted toma y gana una elección, el fin no es ganar una elección, el medio es ganar la elección. El fin, ¿cuál es? Gobernar un país. Entonces, si usted no tiene un equipo de gente realmente calificada para gobernar el país, entonces no se presenta una elección, porque la elección la puede ganar. Pero después, ¿qué vas a tener? Los ministros que hemos tenido en la época de Castillo. Acuérdense que el primer gabinete de ministros de Castillo, los ministros ni siquiera querían aceptar ser ministros. Y tuvieron ahí toda una pelea en el centro de convenciones y que no presentaban a los ministros porque nadie sabía quién iba a ser el ministro, ¿no? Y después otro se fue, Torres, y después volvió a regresar, y etcétera, etcétera. Porque esa continuidad del gobierno a través de sus diferentes actores es lo que se tiene que construir. Y un gobierno que realmente sea, por más partido que sea el que gane, ese partido tiene que extender la mano a las diferentes personas para poder nutrir el gobierno con los mejores actores que puedan tener. No por ser de un partido A, no voy a decir qué partido, todos
los que ministros y todos los directores generales tienen que ser del partido A. ¿No? Esto es un tema, esto no es un tema de una agencia de empleos, ¿no? Entonces el partido A tiene que tener la suficiente capacidad para voltear y decir, ¿sabes qué? Yo necesito a esta parte del partido B, a esta parte del partido C, y todos sumemos por el Perú. Comencemos a sumar. El Perú nuestro país es rico, pero en todo. Tenemos una capacidad para hacer hidroeléctricas en todo el Perú. Hubiésemos podido hace años hacer con toda la plata que se han robado hacer hidroeléctricas en todo el Perú y exportarle energía eléctrica a toda Sudamérica, sin ningún problema. Tenemos litio, tenemos cobre, en el mar es el mar más rico del mundo, tenemos costa, sierra y selva, tenemos costa a lo largo de todo nuestro país, cosas que otros países del mundo no tienen. No tienen ni siquiera más. Y tienen más dinero. Hay países que no tienen nada de esto, que son mediterráneos, enclavados, chiquititos, y que Seguro, Suiza, claro, todo. y que generan muchísimo más capacidad, muchísimo más producto bruto interno, ¿no? La capacidad adquisitiva de la gente es muy elevada y no tiene nada. Claro. En Hong Kong, en Suiza, Suecia, Taiwán, no tienen todas las riquezas naturales que tenemos nosotros. Sin embargo, seguimos nosotros, nos amarramos el pie derecho con el pie izquierdo, con el mismo pasador. Y entonces salimos a correr y no caemos, ¿no? Entonces dejémonos de amarrarnos a los pasadores y comencemos a hacer las cosas como debe ser. El pasador del pie derecho, y el otro el pie izquierdo. Y salgamos a caminar juntos. Diferentes partidos políticos van a tener que trabajar juntos. Si no nos juntamos, no vamos a llegar a ningún lado. No podemos vivir envidiando al otro y tratando de bajar la llanta a la que tiene porque yo no tengo. Tenemos una época, una política de polarización de muchos sectores. Siempre quieren polarizar derecha izquierda y siempre se van al punto de. Bueno, acá se agarran de Fujimori, ¿no? Y de Keiko, y que son el mal del Perú y todo eso. ¿Usted qué opinión tiene sobre el indulto? Porque lo indultaron, lo volvieron a meter en la cárcel. Es algo que no se ha visto en ninguna parte del mundo, ¿no? Que bueno, después de un indulto te vuelvan a meter preso. Claro, eso es un contenido altamente político, ¿no? Es la cultura del odio. Es la cultura del odio. Lo que genera. Por supuesto. O sea, al final, ¿qué cosa es el indulto? Es una potestad del presidente de la República. Si está el presidente de la República equivocado o no, es un problema del presidente. Pero él tiene la potestad de indultar a alguien. Y si usted como presidente indulta a alguien y viene otro y dice, no, que regrese otra vez a la cárcel, entonces, ¿el presidente de qué país eres tú? ¿No? O sea, tenemos que comenzar a poner las cosas como deben de ser y generar valor a las personas en su verdadera magnitud. El presidente de la República del Perú es independiente y si él indulta a Sultano, a Mengano, a X, a W, terminamos el evento, chao, se indultó y si viene afuera y le corrigen el tarea le dice muchas gracias, ya te escuché, pero chao, yo soy el presidente del Perú, se acabó. No bajar la cabeza y decir, ya, entonces, ¿qué con eso? La vergüenza internacional, la verdad, cómo se gobierna acá. Bueno, lamentablemente a veces hay que poner un poquito la mano dura. Sí, pues. Y eso es lo que a mucha gente no le gusta. Somos especialistas en pedir los derechos, pero no en dar las obligaciones. Ahí nos cuesta un poco más. Correcto. Bueno, ya para terminar esta agradable conversación, ¿tienen unas palabras que quiera decirle a nuestro público? Y yo primero quiero agradecerles a ustedes por la paciencia que han tenido aquí. No, es un gusto tenerlo acá. Segundo, le pido a los peruanos que paremos en este tema de enfrentamiento. Yo no tengo la culpa de haber nacido sin pelo y con ojos verdes. No tengo la culpa que mi abuela se haya enamorado de un italiano y haya salido yo en la segunda generación, ¿no? Y como otras personas no tienen la culpa de vivir en un sitio que no sea Lima. Todo es el Perú. Hubo una desafortunada frase de la presidenta de la República, Dina Boluarte, que dijo, Puno no es el Perú, Puno es el Perú. Ayacucho es el Perú, Pucallpa es el Perú, Iquitos es el Perú, Arequipa es el Perú es unitario. Y todas las razas que estamos en el Perú somos peruanos. Todos tenemos DNI, tenemos exactamente los mismos derechos. Hombre, mujer, lo que quieran. DNI de Perú, tú tienes que ser peruano. Yo soy tan peruano como usted, como la señora.
Entonces nosotros no podemos estar enfrentándonos porque yo tengo un color de ojo y el otro tiene el color de otro ojo, uno tiene más pelo, otro tiene más pelo, uno es más gordo y el otro más flaco. Uno vive en la selva y otro vive en la costa. No es así. No es así. Tenemos que parar este tipo de enfrentamiento que no nos está llevando a nada. Entonces, juntémonos como peruanos y salgamos adelante. El Perú va a salir de todos sus problemas porque somos más grandes que nuestros problemas. Pero tenemos que hacerlo juntos. Si no lo hacemos juntos, vamos a estar como el perro que se muerde la cola, ¿no? Pero el Perú no va a salir para adelante y nosotros vamos a trabajar en eso. Correcto, bueno, de repente lo vemos en política en un futuro. ¿Me van a hablar? Ahí vemos, perfecto. No sé si desea que lo sea en una red social para compartirlo. No, ahí busque, tengo mi Facebook, tengo mi Instagram, pero ya me he modernizado, también tengo TikTok. Claro, no salgo cantando porque no canto muy bien, Bueno, pero la próxima vez que vaya a la peluquería ahí hago está mi su TikTok. ¿Qué TikTok. tal? ¿Qué tal? No, Bueno, ahí o desde mi camión puedo hacer mi TikTok. También. Tengo mis pollos. Claro, yo reparto pollos. No puedo decir con quién, pero reparto pollos. Hay que chambear. Hay que chambear, eso es lo más importante, siempre ir a trabajar. Como todos, bueno, algunas palabras últimas. Gracias por toda la información que nos han dado. Gracias a ustedes, a Enfoque 360, a la señora que me han engreído con mi vaso de agua, a pesar de que no estaba el vaso que no se rompió. Pero muchas gracias. Y el Perú va a salir adelante. Vamos, todo Perú, juntos. Perfecto. Bueno, nos despedimos acá. Ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes en esta ocasión. No se olviden de seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y comentar en todos nuestros videos. Nos vemos la próxima semana y un gusto tenerlos acá a todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. ¿Sale bien? Sí, sí, sale bien. Gracias. Hay que decir para la Cuidado, señora. Voy a abrir esto para un poquito de... Ah, sí, abre ahora sí, porque hace calor. Ya, que La próxima compramos ahí No saca la mano. no se necesita que esta... Sí, abre la puerta también, porque... Cuidado. ¿Saben? La vez pasada estuve en el... Un poquito claro, Sí. pero sí, ¿Cómo estás, señora? excelente entrevista. Claro. Estuve en el partido aprista la vez pasada, me invitaron. Ah, A la Casa del Pueblo. Ahí